Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, que no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica. ¿Quién justifica? Al impío, ¿quién lo justifica? Jesucristo. Su fe le es contada por justicia. ¿Y cómo le fue contada la justicia a Abraham? Porque creyó en la promesa. Porque creyó y le fue contado por justicia. Es hermoso, hermano, ver cómo Dios allá muchos años atrás, antes siquiera que existiera el pueblo judío, dice, porque Abraham creyó, le fue contado por justicia. Hoy usted y yo, si creemos en Jesús, si ponemos nuestra confianza, y hablamos de la palabra pisteo, que es una fe depositada absolutamente en el Señor Jesús, usted y yo tenemos la promesa del Espíritu dada a Abraham. ¿Cuál es la promesa dada por Abraham por parte de Dios? Cree. Y si crees en Jesús, la justicia del justo colgado en la cruz va a ser sobre ti. Aleluya. Eso es para gozarse, hermano. No hay que hacer algo tan difícil que no pudiéramos hacerlo. Solo creer. Solo creer. Pero precisamente ese es el problema. Que creer no es solo decir yo creo en Jesús como Señor. El otro día andábamos con Pedro y pasamos evangelizando a un joven y él decía, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero yo creo en Dios. Pero cuando le preguntamos, era un infractor de la ley y ciertamente hasta en unión libre creo que estaba y un montón de cosas que salieron. Pero él creía en Dios. Pero muestra de que creemos en Dios es que nos convertimos, nos arrepentimos y nos volvemos al Dios de las Escrituras. Versículo 8 de Gálatas 3. Miren lo que dice la Escritura, un poquito más atrás. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Y para ir terminando, 1 Corintios 1, 23 al 25. Y este mensaje sigue siendo el mismo. 1 Corintios 1, 23, 25. Este mensaje, hermanos, era difícil de aceptar, era difícil de creer. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Maldito todo aquel que muere en una cruz. Maldito por Dios. Y para los gentiles locura. Mas para los llamados, oiga bien, a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, ¿cómo es posible que Dios envíe al Mesías a morir en una cruz? Esto no es posible. Decían los judíos. Decían los griegos, ¿qué pasa, Pablo? ¡Qué locura! Todo está muy bonito. La reunión está muy bonita. La música está muy bonita. Las sillas son muy bonitas. Pero ¿cómo es eso que Cristo muere en una cruz si en la cruz solo mueren los más viles delincuentes? Nos vemos, Pablo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Estas solo son palabras referenciadas porque Pablo sabía que Dios no tiene ningún punto débil, ¿verdad? Y Pablo sabía que Dios no es insensato, sino que a los ojos de la gente lo que parecía locura para ellos
para Dios era su sabiduría. Porque para usted y para mí, para la mayoría de las personas, dirán que si alguien tiene que predicar el evangelio, dirían: ¿por qué Dios no levanta a un orador trascendental o a un hombre, como decían, como Saúl, que de aquí para arriba no había otro como él y en belleza? ¿Por qué siempre son esos mismos panderetas que andan ahí, que andan cantando aleluya, y que salen y que los mira usted, que ves hasta en chancletas caminan, y me vas a decir que ese es un hijo de Dios? Claro que es un hijo de Dios. Tú miras lo que miras afuera, pero por dentro no conoces a esa gente, porque a lo vil del mundo tomó el Señor para avergonzar a los sabios. ¿Sabe qué es? A veces somos nosotros los que nos equivocamos. Vemos a un abogado, vemos a un doctor, vemos a un licenciado de alguna carrera pomposa, y nosotros somos los que nos miramos así. Dice la Biblia que ninguno tenga más alto concepto que el que tiene que tener de sí mismo. Pero ciertamente usted y yo tenemos que tener un concepto de hijos de Dios. Y si es de hijos de Dios, nuestro deber es predicarle la palabra. Lo acepte o no lo acepte, no va a cambiar. Usted se puede creer Superman, pero no vuela. Oh, sí. ¿Quién tiene complejo de Spider-Man aquí que quiera pegar ahí? Nadie. El hecho de que ellos crean o no crean que usted es un hijo de Dios es irrelevante. Si Dios lo conoce a usted, alabado sea su nombre, porque aquel día diré: Señor, Señor, y él le dirá: pasa. Pero muchos dirán: Señor, Señor, yo creí en ti, aléjate de mí que no te conozco. Entonces aquel tenía razón. Sí, aquel tenía razón, pero tú no escuchaste, porque para ti era más importante el pecado. Porque esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, para que sus obras no fueran manifiestas. Juan 3:19. Pero nosotros, hermanos, y esto es lo que le quiero decir, con esto voy a terminar. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero, y para los gentiles locura. Alguien hace unos días me decía: ¿y es que tú crees en esas cosas? Se fue, ¿va? Porque yo ya le iba a empezar a hablar y ya se fue a la carrera. Pero tenemos esa plática pendiente. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿No han leído ese salmo? Sí. Dice el necio en su corazón: comamos, bebamos, que mañana moriremos. Pero usted y yo sabemos que esto es transitorio. Al final, cuando cerremos nuestros ojos por última vez, solo hay dos paradas posibles: o el cielo o el infierno. No hay purgatorio, no hay limbo, no hay muerte absoluta, que hay gente que dice que mueren y quedan. No, Señor, solo hay dos lugares. No temáis, dice la Biblia, no temáis aquel que os pueda, que mate el cuerpo. Temed aquel que puede matar el cuerpo y puede echar tu alma en el fuego eterno. Por último, Juan 3:14-16. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aunque el mundo lo miró como un maldito de Dios, era Dios. 3:14-16. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Acuerdan en el Salmo? Unigénito, primogénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y decía Pablo en Gálatas 3:15: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Y cuál era la señal del nuevo pacto, hermanos? La sangre derramada en la cruz del Calvario, porque esta es mi sangre, que por vosotros es
derramada. Esta es señal de mi nuevo pacto. Era ratificando Dios que iba a salvar por fe a aquel que en él creyera. Y dice Gálatas 3, 16, 18. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les decía Jesús a los fariseos. ¿Cómo? Somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación. Si fueras hijos de Abraham, solo hay una simiente. Solo hay una simiente. Una simiente. La que la Biblia relata. Y dice, la cual es Cristo, no cualquier Cristo. El de las Escrituras. Y esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y gloria a Dios que es por la promesa. Gloria a Dios que es por poner nuestra fe en ese Cristo que murió en una cruz, catalogado por muchos maldito por Dios, pero Dios lo miró como justo y por tanto Él es el justo, es quien justifica a todo aquel que es de la fe en Cristo Jesús. Pongámonos en pie y vamos a orar.